Con ustedes, Camila Hasbún y la charla Cerebros en Pantallas, el impacto neurocientífico de la era digital. Muy buenos días, mis hermanos. Gracias mucho por la invitación. Realmente me encanta servir al cuerpo de Cristo, sobre todo porque uno se siente muy en familia aquí arriba. Y para los que se vienen preguntando, los saco de la duda. No tengo ni 23, ni 25, ni 30, como me dijeron ayer por primera vez. Tengo 28 años. Y para mí es un privilegio servirles a ustedes a esta edad, pero pensando en la edad con relación a poder estar aquí frente a expositores que me doblegan la edad, que para mí es un gran privilegio. Realmente lo que estaba pensando es el hecho de que yo creo que estoy en una posición muy estratégica para hablar de este tema, de cerebros en pantalla. Porque mi edad es una que se considera como una transición de la era no digitalizada a una completamente digital. Yo soy millennial, a la generación que se le llama millennial. Dígase que yo crecí la mitad de mi vida en una era no digitalizada y la otra mitad de mi vida en una era completamente digital. Yo crecí en la etapa donde esto era un gran privilegio, este tipo de celulares, donde la mensajería no era instantánea, donde uno tenía que esperar que al otro viera el celular en algún momento para intercambiar algún tipo de información. Yo viví en la era donde tenía que conectarme en un cajón de computadora a esperar que a quien yo quisiera hablar en el momento se conectara, y eso era una frustración bastante grande. Yo me divertía mucho viendo VHS. Yo estoy hablando de esto ahora y ahora como que siento más vieja todavía. La única televisión que había en mi casa estaba en la sala. Y eso de llegar a un lugar y encontrar Wi-Fi, eso no era nada común. O sea, ahora nosotros pisamos un sitio y hay Wi-Fi en todos los lados. Hi5 era la única red social. Pero yo creo que hubo un cambio drástico en un momento muy particular de mi vida. Y fue cuando llegó el famoso BlackBerry. ¿Quiénes de aquí tuvieron BlackBerry? Yo tuve mi primer BlackBerry, creo que fue a los 13 años, después de suplicar bastante. Yo soy la primera de 3 hermanos. Pero yo creo que aquella lucecita roja nos cambió a todos. No sé si ustedes se pueden ir visualizando conmigo. Esa lucecita roja, cuando nos llegaba un mensaje, prendía. No importa lo que nosotros estuviéramos haciendo, es que nosotros teníamos que ir directamente a ver qué era lo que estaba pasando en ese mundo digital. Esto no había pasado antes de que llegara el BlackBerry, porque nada en realidad en los otros aparatos nos alumbraba cuando algo llegaba de forma tan instantánea, porque con BlackBerry, con el famoso BB Chat, se estrenó lo que fue la mensajería más instantánea. Esto comenzó, me di cuenta, después de este tiempo, a crear en mí una necesidad y un impulso más insistente. Era algo como que no importa lo que yo estuviera haciendo, todo perdía importancia cuando esta lucecita se encendía. Y yo sentí como mi cerebro ha comenzado a cambiar desde aquella época donde yo jugaba en la calle y en los parques y me entraba la emoción de que alguien se conectara por Messenger. Ahora, donde como decía el doctor, uno se levanta y lo primero yo me despierto con Instagram, scrolling en el Instagram, eso me despierta. O la necesidad de ver el celular cuando estamos en una mesa conversando o viendo una película. La era digital nos está cambiando. La era digital te está cambiando. ¿Será que lo puedes sentir? ¿Será que te puedes sentir con una mayor necesidad de apegarte a los dispositivos electrónicos?
Y hay un consenso científico por la naturaleza cerebral que nos dice que la era digital tiene un componente trascendente en términos de estructura cerebral y funcionamiento cerebral. Porque nuestro cerebro es plástico, se adapta, no a la era digital, donde usted quiera ponerlo, ahí él se va a adaptar. Y al parecer, nuestro cerebro ha tenido que adaptarse a la alta demanda de estos cambios. De ser algo que no fuera tan trascendental, se ha convertido en una era, se ha convertido en una cultura. Y esta exposición repetida, este cambio funcional, cerebralmente hablando, comienza a cambiar la forma en que nosotros nos comportamos, los impulsos que tenemos. Entre más edad, menos se siente, es lo cierto, pero entre menos edad, más condicionados vamos a estar. Y yo creo que ustedes pueden ver una diferencia, por lo menos la mayoría, en el uso electrónico de una persona que tiene ya por encima de los 50, 60 años, versus un niño que tiene 12, 13 o menor edad. Hay una diferencia. Tenemos nosotros más capacidad de autogestión y eso tiene mucho que ver con el cerebro en la que esta era está penetrando. Independientemente de la investigación en curso, de si esto es positivo, si esto es negativo, de hecho tiene muchas funciones positivas, como habíamos estado hablando también, hay un consenso de que este sentimiento común de que hay algo en este fenómeno que no es natural. No importa cuánto querramos estericar el concepto. Hay algo de este fenómeno que simplemente no es natural y nos podemos ir a lo más básico y a lo más primitivo, nos podemos ir al jardín del Edén. Cuando nosotros fuimos concebidos en la mente de Dios, fuimos creados y diseñados con estructuras cerebrales específicas, en realidad su diseño inicial no fue ponernos una pantalla en el Edén, porque si hubiera sido necesario, pues la hubiéramos tenido ahí. Sin embargo, su llamado fue a las interacciones cara a cara. Su llamado fue a la conexión interpersonal. Su llamado fue a ejercer autoridad sobre la tierra, no que la tierra ejerza autoridad sobre nosotros, que es lo que muchas veces ya está sucediendo. No puede ser saludable, por tanto, alejarse tanto, desviarse tanto de la creación perfecta de Dios. Ahora, ¿cuál es el costo? ¿Cómo estamos pagando? ¿Qué tipo de relación tiene esto con nuestra conducta? ¿Hacia dónde nos proyectamos? Yo creo que la pandemia ha sido uno de los eventos más significativos en cuanto al impulso de la era digital. Porque nos adaptó de forma que tal vez nosotros, y avanzó de forma que tal vez nosotros nunca pensábamos que iba a avanzar de una forma tan rápida. Y uno de los principales riesgos que tiene el tema de las pantallas es que tiene un gran riesgo de adicción. Un gran riesgo de adicción. Y es importante recalcar que no es la pantalla como tal, no es lo que transmite, no es la forma que nos hace adictos, es el fondo. Es quien crea esta plataforma, es quien crea esta interfaz que va a interactuar con el hombre. Es quien crea estos algoritmos, es quien estudió minuciosamente el funcionamiento del cerebro humano para transmitirnos algo que nos va a hacer dependientes en algún punto de esto. Entonces, ¿por qué tiene un riesgo de adicción? Los estudios lo han comparado con la nicotina, con la cocaína. El potencial adictivo es muy alto. ¿Pero por qué? ¿Qué contribuye a la potencial conducta adictiva de un aparato electrónico? Acuérdense que no es la pantalla, no es la luz, es el fondo, lo que hay detrás, lo que perpetúa el uso. Primero, que es un estímulo sensorial potente. El aparato electrónico es lo único que de forma tan rápida e instantánea puede sensibilizar o afectar todos nuestros sentidos al mismo tiempo. Estamos usando el tacto, el oído, lo visual. Estamos usándolo todo en una milésima de segundo. El color también
de los aparatos contribuye al potencial adictivo. Nosotros estamos muy condicionados a los colores cálidos. Nuestros ojos, nuestra atención son más atraídos por ellos. Incluso el color de las notificaciones está pensado de una forma muy particular. Por ejemplo, ustedes ven el símbolo de WhatsApp. Si eso que está rojo ahí estuviera en blanco y negro, nosotros seríamos menos propensos a abrir la aplicación cuando lo vemos. Pero el rojo, naturalmente, es un color que genera algún tipo de novedad en el cerebro humano. ¿Y qué hace? Queremos darle hacia allá. Si tu celular fuera blanco y negro, fuera mucho menor, en realidad, el potencial adictivo que pudieras tener. Otra cosa que hace adictivo a los aparatos electrónicos es que están diseñados a la medida. Más que de entretenimiento, hay un sistema de hedonismo y de gratificación instantánea detrás de ellos. Estos están diseñados para mantenernos comprometidos. Es como que nosotros sentimos que la tecnología nos sirve en un principio, pero no se engañe. En realidad el deseo final es que usted la sirva a ella. Esa es la finalidad. Son intencionalmente adictivos. Todo está coordinado para ti, solo para entretenerte. Diseñados para mantenernos enganchados. Tenemos que pensar que todo lo que está ocurriendo detrás de la pantalla, hay una mente detrás. Hay una inteligencia detrás. Por eso, las plataformas, las interfaces, nosotros sentimos que están tan adaptadas a nosotros. Antes, cuando yo empecé a usar Netflix, uno tenía que ver y arrancar a buscar qué es lo que uno iba a ver. Pero el algoritmo de ahora me prende la película sola. Y exactamente la película que yo quiero ver, porque lee mis gustos, estudia lo que yo busco en internet, entiende cuáles son mis intereses. Señores, nuestros aparatos nos escuchan y nos ponen en las pantallas exactamente lo que queremos ver. Ya se está usando para el consumismo. Y yo cuando quiero algo, comienzo a decir tal y tal cosa, tal y tal cosa, tal y tal cosa. Señores, no pasa un día y me sale. O lo busco en Google y me sale de forma instantánea. Todo está siendo fríamente calculado. Otra cosa que lo hace adictivo es el tema de que son impredecibles. Hay novedad constante en ellos. ¿Usted se ha dado cuenta que en realidad con esto de la tecnología nosotros nunca sabemos cuándo nos va a llegar un mensaje? ¿Cuándo nos va a llegar una notificación? ¿Cuándo nos va a llegar un like? Todo está coordinado para que sea impredecible, para que tu cerebro no sepa qué esperar. Y por tanto, te hace crave, digamos que desear este constante deseo de estar conectado. Estas notificaciones, estos follows, estas cosas que incrementan la interacción social. Otra cosa que las hace potencialmente adictivas es que, usted se ha fijado, ninguna red social o interfaz tiene un final. Ninguna tiene un final. Usted se puede pasar la noche entera dándole para allá y desplazándose y no hay un límite claro. Crea una experiencia sin fricción y un sentido de control en el usuario. ¿Qué hace? Como no tiene un final, usted va a seguir por ahí hasta que su cerebro no aguante más. Yo conozco amigas que me dicen que cuando están viendo sobre el mismo tema de TikTok, yo no he bajado TikTok por eso mismo, porque yo siento que, mire, eso va a ser el final de mi vida. Y a veces yo me estoy muriendo del sueño a veces, y yo no sé por qué lo hago, pero yo me hago así, para seguir viendo. Porque hay algo que me atrapa, hay algo que me cautiva. Es eso. Es que es un estímulo sensorial potente, es que está diseñado a la medida, es que impredecible, es novedoso, no tiene un final, te sirve a ti. ¿Qué sucede? Este tipo de estímulos son muy, muy potentes. ¿Por qué? Porque afectan directamente a nuestros sistemas de recompensa. En nuestro cerebro hay una serie de sistemas que están asociados con la producción de neurotransmisores que nos hacen perpetuar ciertos tipos de acciones porque nos dan placer. Y son, en su mayoría, pueden ser acciones buenas. Pero cuando están diseñadas para la adicción, entonces hacia allá van. Estas personas que crean estas plataformas saben cómo esto funciona, saben cómo hacer que perpetuemos el uso. Y esto es lo que constantemente se activa cuando estamos
utilizando aparatos electrónicos en redes sociales o en cualquier tipo de interfaz que esté diseñada para esto. Imagínese que usted esté desplazándose en su teléfono, en las redes sociales, viendo videos, TikTok, lo que usted vea, incluso WhatsApp. ¿Qué sucede? Su cerebro inmediatamente comienza a recibir niveles de dopamina constante. Dopamina es un neurotransmisor que causa el alerta, el placer, la motivación, perpetúa ese uso. ¿Qué sucede? Con el tiempo, cada novedad que ocurra, a través del tiempo, la frecuencia y la intensidad con la que esto se dé, comienza a crear cambios a nivel cerebral. Esa dopamina que está a nivel de sinapsis comienza a crear cambios estructurales en nuestro cerebro. Entre más dopamina, nuestro cerebro tiene que crear mayores receptores para contenerla y por tanto va necesitando más. Y se crea lo que se le llama un bucle de compulsión en el uso. No puedo detenerme porque mi biología cambió para yo poder adaptarme a la gran demanda que le estoy dando de dopamina. El cerebro comienza a adaptarse y ese mismo bucle se ha visto que es responsable de comportamientos asociados, como le dije al inicio, a la nicotina o a la cocaína. ¿Cómo sucede? La calidad del estímulo, ya vimos que la calidad del estímulo que estamos hablando hoy es potente. Lo despierta, este sistema se despierta más o se despierta menos, dependiendo de este estímulo. Ya vimos que este estímulo lo despierta más, igual que cualquier otra droga. Una serie de neurotransmisores orientados a la alerta, a la motivación, el placer, comienzan a fomentar esta perpetuación de ese uso. Las pantallas son poderosas en cuanto a la capacidad de despertar este sistema. Y por tanto, entre más se despierta en el tiempo, y aquí es que está el tema, entre más se despierta en el tiempo, más va a necesitar para mantenerte despierto. Por tanto, va a ser que se cree potencialmente una conducta adictiva. Es muy difícil todavía estudiar las adicciones en este tipo de temas, porque tenemos muchas pantallas y para la ciencia controlar variables aquí es sumamente complejo. ¿Qué se ha podido observar? Los escáneres cerebrales que se han hecho son de personas que se consideran adictas en este tipo de temas. Las redes sociales, por ejemplo, el uso de Internet, cuando desencadena esa liberación de dopamina, lo que se ha podido ver es que altera funciones de orden superior. Las redes de recompensa se activan mucho más y, por tanto, suprimen nuestras capacidades frontales. Se han observado, lo que más se ha observado a nivel de escáneres cerebrales de personas adictas o a videojuegos, al Internet, es una función alterada de las redes cerebrales de función superior o las frontales, que son las que más ejercen juicio. Por eso en las personas que son adictas de algo, nosotros vemos una conducta tan irracional. Porque naturalmente lo que sucede es que este sistema los sobrecoge de tal forma que suprime las actividades de orden superior. Y no pueden pensar de forma normal, típica, de la que pudiéramos hacerlo nosotros. El cerebro se reconfigura para esto. Ahora, ¿cómo luce una adicción? ¿Cómo yo puedo distinguir si en mí o en otros hay algún tipo de adicción? Y le pueden dar todo lo que... Exacto. Primero es el pensamiento obsesivo sobre el aparato. Ya cuando comienzo a rumiar sobre esto, descuidar actividades cotidianas, cuando yo tengo ya dificultades para controlar el uso, preocupaciones, cambio de humor, esto es un componente de que se repite en todas las adicciones, no es específico del tema tecnológico. Y todavía, de hecho, en nuestro manual diagnóstico no tenemos un criterio para este tipo de trastornos de origen tecnológico. Ahora, ¿cómo se ve una adicción? Y les traje un video que quiero que lo pongamos. I don't care. Dad, what are you doing? Dad, I swear to God. Oh, shit. What are you going to do? Oh, Seriously, what are you going to do? I have Halo Reach. You should learn. That means something to me. Committed to us that you wouldn't game. I made a commitment to that. How many times I made a commitment to that. Oh! Holy.
triste, pero así se ve en un video una conducta adictiva, donde no hay ningún tipo de racionalización. Y no sé si ustedes lo pudieron distinguir, pero esta persona decía, esto significa algo para mí. Hice un compromiso con ese juego, hice un compromiso con esto. Esto le estaba volviendo loco. Su sistema cerebral cambió por completo. Cuando usted va al video completo, se da cuenta que es un muchacho que su papá le dijo que le ha roto 2 Xbox porque no puede trabajar. No puede trabajar porque está demasiado apegado. O sea, fíjense cómo sus actividades cotidianas cambiaron. Otro punto es que ha mermado nuestra capacidad de atención. Ha mermado la capacidad que nosotros tenemos de prestar atención. ¿Por qué? Porque nosotros somos constantes buscadores de novedades y el entorno multimedia divide la atención. Hace que nosotros seamos, y también pueden completar ese slide completo, hace que nosotros seamos constantes buscadores de novedades. Y estos cambios repetitivos cambian nuestro span de atención, porque todo el tiempo estamos buscando un poco más. La facilidad con la que adquirimos información reduce nuestro tiempo de atención. O sea, nosotros estamos acostumbrados a obtener más bajo menos efectos. Y también nuestra memoria la estamos usando mucho menos. Antes usted se sabía todos los números de teléfono de memoria. Hoy usted lo tiene todos en el celular y no se sabe ni uno. Entonces cambia la forma en que nosotros utilizamos nuestra memoria. Y algo que mencionó el doctor Núñez es que nos ha hecho adictos al multitasking. El multitasking es que constantemente queremos hacer varias cosas al mismo tiempo y la tecnología nos ha facilitado en este proceso. Y en realidad nosotros nunca estamos haciendo 2 cosas al mismo tiempo. Esto es cerebralmente imposible. Estamos más bien cambiando el foco de nuestra atención rápidamente múltiples veces, pero por cada cambio de atención, de yo estoy haciendo algo y voy a algún tipo de tecnología, a buscar algún tipo de novedad, pagamos un precio metabólico. Hay mayor fatiga al final del día, más errores, pobre rendimiento cognitivo, menor productividad. Hay un estudio que salió que decía que nuestro día en realidad no tiene 24 horas, tiene más de 36. ¿Por qué? Porque estamos todo el tiempo multitasking. Estamos todo el tiempo haciendo más de 2 cosas al mismo tiempo. Y los aparatos electrónicos son excelentes ladrones de nuestra atención. Y por último, las redes sociales están directamente relacionadas con nuestra incapacidad para relacionarnos con los demás. Ha creado un gran aislamiento social que ha provocado temas de salud, temas de depresión, temas de ansiedad, ha aumentado la mortalidad. Hay una vinculación de la depresión y la ansiedad entre los adolescentes después del 2012 con la aparición de los teléfonos inteligentes. Se vio que cuando esto subió, la salud mental de ciertos adolescentes pues comenzó a bajar. ¿Por qué? Porque el entorno multimedia crea el entorno en el que nos acomodamos, en el que escapamos, en el que evitamos. Está hecho a la medida, no tenemos que estar bregando con resolución de conflictos o bregando con gente, como decimos. No tenemos que estar lidiando con situaciones emocionales que nos generan los demás. Estamos muy cómodos. Mire, yo le soy sincera, a mí me suena una llamada en el teléfono y yo digo, Padre amado, ¿qué precio estoy pagando? Se escriba por WhatsApp. ¿Por qué? Porque nos hemos resistido al intercambio social. ¿Por qué usted cree que ya no llaman a los delivery? Todo se hace por pedidos ya. Y la gente prefiere quedarse sin cenar que llamar por teléfono. Por lo menos mi generación. Estoy siendo muy honesta. Ahora, cosas que no hemos mencionado rápidamente también lo pueden ir. Nuestro sueño se está alterando, nuestra paciencia es menor, porque nos estamos acostumbrando a una rapidez e inmediatez de la información. Somos menos creativos porque todo nos lo soluciona el celular. Estamos más aburridos. Nuestro pensamiento crítico es menor porque estamos acostumbrados a copiar ideas de otros, no a producir las nuestras. Nuestra capacidad de razonamiento lógico y de resolución de problemas es cada vez menor. Y brevemente quiero simplemente traer unas palabras sobre el cerebro adolescente, porque los adolescentes tienen el cerebro más propenso a las adicciones que en cualquier otra etapa de la vida. Cualquier adolescente tiene en su cerebro un retraso de la maduración frontal y una sobreactivación de los sistemas de recompensa y de las
partes más instintivas de nuestro cerebro. Por eso el adolescente se va a meter más en problemas, va a hacer más conductas de riesgo, va a tener conductas más irracionales, va a tener tantos cambios de ánimo. En el adolescente hay un aumento en la mayor toma de riesgos, aumento en la búsqueda de sensaciones, hay un alejamiento de los padres para afiliarse con sus padres. Esto es mucho más probable en el cerebro con los desarrollos. Por eso a los adolescentes no es quitar toda la tecnología a mano, porque la proyección es hacia allá, no es retirarlo todo, pero hay que tener pendiente cuando están creando cierto nivel de dependencia y buscar como padres, con un sistema familiar sano y con lo que los rodeamos, comenzar a sustituir esto. No a quitarlo, a sustituir de forma paulatina para que haya placer en otras cosas. ¿Qué cositas podemos empezar a hacer? Podemos utilizar menos la tecnología, depender menos de ella. Poner límites a las redes sociales. Por ejemplo, yo no tengo notificaciones encendidas en mi celular. Establecer tiempos específicos para responder correos, mensajes. Poner límites al multitasking. Observar nuestros niveles de dependencia. A veces yo me siento atada, por ejemplo, a este tipo de aparatos. Y he tenido que tomar decisiones pequeñas para realmente evitar que esto me atrape por completo. Suspender el uso, borrar redes sociales por un tiempo. Y cuando estaba concluyendo este tema, ya para terminar, le preguntaba al Señor, Padre, si tú tuvieras algo que decirnos respecto a este tema, ¿qué sería? Y sentí como estas fueron las palabras que vinieron de Él. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente y así puedan comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice otras versiones, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No vivan según los criterios del tiempo presente. Y la verdadera guerra espiritual de este tiempo es en contra de nuestra atención. Si nuestro enemigo y este sistema puede robar nuestra atención, ya tiene la gran parte de la batalla ganada. Y esto es lo que pasa, que la distracción nos ha hecho más como la cultura y nos ha suprimido para que influenciemos la cultura. Todo se está organizando, mis hermanos, para robar nuestra atención. Todo está fríamente calculado. En los últimos tiempos, todo está listo para que podamos ser servidores de la tecnología. Más amoldeamiento a la tecnología y menos amoldeamiento de Cristo. Por tanto, menos transformación del entendimiento y menos mente de Cristo. Así que si el Señor tuviera un mensaje para nosotros hoy, sería, tengan cuidado de amoldarse. Tengan cuidado de imitar, de seguir con la corriente, de permitir que la cultura los permee y no ser lo que el mundo espera. Esto es lo que la palabra llama la manifestación de los hijos de Dios.